Bienvenidos a Minuto 91, un día más, una semana más. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa de una situación que no nos había tocado vivir nunca, pero que tenía que llegar y si no era hoy va a ser otro día. Esa situación es que vamos a hacer un programa sobre una derrota del Granada Club de Fútbol, específicamente la que se vivió en el día de ayer en el estadio El Sadar frente a los Osasuna por 1-0, en un partido del que quizá los rojiblancos no estén muy orgullosos, incluido su entrenador Diego Martínez, y que se saldó pues eso, con un viaje de regreso a casa con 0 puntos, un hecho que no sucedía desde hace 8 jornadas. Muy buenas tardes, David Sánchez, ¿qué tal? Buenas, Ángel, un placer estar aquí contigo como siempre. Bueno, como decías, antes o después tenía que tocar, ha tocado esta jornada perder los puntos. Sin embargo, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, que es el gol a verás, que por lo menos supongo que lo mantenemos. Y realmente, bueno, una buena respuesta del equipo ante las ausencias importantes en el centro del campo. Efectivamente, como dice David, pues bueno, el único aspecto positivo que se puede sacar de una derrota ya en la segunda vuelta es que por lo menos el Granada mantiene el golaveraje frente a un rival directo como puede ser Osasuna y que va a ser Osasuna, ya que, bueno, pues a principio, creo que fue la jornada 3 de la primera vuelta, el Osasuna cayó derrotado aquí en Los Cármenes por 2-0, un encuentro en el que anotaron Adrián Ramos y Álvaro Vadillo de penalti, y bueno, pues con el 1-0 de ayer, pues por lo menos ese golaveraje cae a favor de los de Diego Martínez. Podemos estar hablando del partido de ayer como el peor partido quizá de la temporada del Granada, ¿no? Sí, posiblemente, además de por el resultado, evidentemente que no es positivo porque perdimos. En cuanto al juego, el Granada fue bastante irreconocible. Es verdad que hay que darle mérito a Osasuna porque planteó un partido, bueno, como los que suele plantear en su casa últimamente, un equipo que está en racha, tanto de juego como de resultados, y eso provocó, sumado, como decíamos, con esas ausencias importantes en la media cancha, que el Granada pues no se encontrase en ningún momento y que apenas fuese, digamos, candidato a optar a sumar los 3. Creo que era la octava victoria en casa de los Osasuna, o sea que, como bien dices, un rival que llegaba muy lanzado y sobre todo que no sé si sorprendió al Granada porque seguramente se lo esperarían, pero lo que sí es verdad que pudo desarmar al equipo de Diego Martínez con una alta presión, una presión muy intensa, que el equipo local supo mantener a lo largo de los 90 minutos. Sí, Osasuna en su casa últimamente es un equipo muy fiable, muy seguro. Es verdad que no empezó bien la temporada, pero últimamente ha encontrado el rumbo. Y aunque es verdad que en su casa, digamos, esa es la tónica habitual, ¿no?, del juego de Osasuna, para mí, incluso contra el Granada, se acentuó esa presión que nos impidió a nosotros jugar cómodamente. Quizá la asignatura pendiente precisamente de Osasuna sea mantener este ritmo tanto de intensidad como de presión fuera de casa. El propio Yago Barrasate lo reconocía en rueda de prensa, pero a nosotros desde luego que nos desarmó, nos impidió estar cómodos en todo momento. Y aunque sea, bueno, negativo comentarlo, pero para mí es justo vencedor Osasuna del partido. Sí, bueno, eso creo que deberíamos decirlo antes de nada, antes de empezar cualquier análisis, el Osasuna, aunque hay que decir que tampoco hizo muchísimas ocasiones, muchísimas más que el Granada. Cierto es que creó más peligro y conseguía llegar más al área rival. Y bueno, justo vencedor con un gran tanto de Rubén García, que luego comentaremos que viene con un fallo ahí de José Antonio González. Sí, sobre todo justo vencedor, Ángel, porque se jugó a lo que Osasuna quería, ¿no? El Granada normalmente es un equipo que le gusta llevar el peso del partido, incluso fuera de casa, le gusta tener la posesión, tener ocasiones, y sin embargo Osasuna consiguió que el Granada no estuviera cómodo. Por eso para mí fue justo vencedor, aunque es verdad, como bien señalas, que no tuvo muchísimas más ocasiones ni mucho más claras, y fue más aprovechar un error del Granada que otra cosa, pero hay que anotar el gol. De hecho, esa incomodidad la produjo Osasuna en el terreno de juego, como hemos comentado, con esa presión alta y muy intensa, y además con la intensidad general del partido, porque vimos a los jugadores de Osasuna yendo prácticamente como toros a los balones divididos en diversos lances, algunas entradas un poco con cierta intensidad, cierta agresividad, ¿no?, sin llegar, por supuesto, a nada punible, pero sí es verdad que parecía que habían salido un poco más metidos en el partido que el Granada. Sí, bueno, el Osasuna desde luego salió muy motivado, también el hecho de jugar como local, encima en una cancha donde el público aprieta tanto, una afición tan importante y que está acostumbrada incluso a ser de primera,
pues ayudó mucho a eso, a que Osasuna mantuviese esa presión, esa intensidad en todo momento del partido. De hecho, esa motivación, Yago Barrasate, insisto, en rueda de prensa decía que se había notado porque había visto a sus jugadores muy contentos en el vestuario una vez acabó el encuentro. Además, aunque el Granada llegaba a este partido con unas serias bajas, sobre todo en el centro del campo, con esas bajas de Ángel Montoro y de Fede San Emeterio por sanción, que bueno, lo habíamos comentado todas estas semanas, que esos dos jugadores, Montoro y San Emeterio, estaban siendo el auténtico motor que hacía jugar a este Granada, y claro, ayer no estaba ninguno de los dos, por tanto, se notó mucha imprecisión en la circulación de balón, la creación, pero yo sobre todo destacaría el mal partido que protagonizaron prácticamente todos los jugadores de ataque, tanto los extremos como el propio Adrián Ramos. Luego en la segunda parte entraron Pozo y Ojeda, pero no consiguieron despertar el ataque en rojo y blanco. Totalmente, en clave granadinista, ¿no? Evidentemente para mí la clave es la ausencia de esos dos hombres en el centro del campo tan importantes que los habíamos estado comentando, porque en el anterior encuentro habíamos perdido a San Emeterio durante la mitad del partido, más o menos, un poco más, pero en este encuentro no estaban ni él ni Montoro, y es verdad que para mí tampoco hicieron un mal partido ni González ni Alberto, pero realmente se notó su ausencia en el centro del campo, y eso es lo que hizo que tampoco pudiesen participar los jugadores de arriba, como bien has señalado. Sobre todo porque, vaya, pensando así o haciendo un poco de memoria, no se me viene a la cabeza ninguna ocasión clara del Granada. Se me viene tan solo una, que fue además de Kini, de un lateral que hacía como una pared ahí con un centrocampista de con Granada, Vico, creo que era Fede Vico. Un robo con Vico y poco efectivamente, más. y al final acababa rematando, pero la sacaba el portero ahí con un tiro mordido, así que realmente el Granada es que no creo ninguna ocasión clara de gol. No, hubo otra ocasión a lo mejor en la que un pase dejaba solo a Ramos y se indicó fuera de juego, que parece que no lo había, pero la verdad que sí, por eso precisamente señalábamos que lo justo era que los Osasuna se llevase el partido, porque aunque tampoco fue muy superior en ocasiones ni en juego, sí que generó más. Y bueno, fue lo que comentamos la semana pasada, era un partido muy ajustado en el que el primer gol iba a ser la clave, y así fue. El primer gol en este caso cayó del lado osasunista, y desgraciadamente pues se llevaron los 3 puntos. De hecho, ahora que señalas esa acción, ¿no?, donde efectivamente Adrián Ramos se quedaba solo tras un envío largo de precisamente José Antonio González, y esa jugada era anulada por un fuera de juego que, bueno, dudoso cuanto menos. Esa acción fue la única que consiguió superar a una defensa de los Osasuna que durante todo el partido estuvo muy junta, muy intensa, muy concentrada. Y fue también precisamente gracias a esa presión de Osasuna, ¿no?, que obligaba constantemente a los jugadores del Granada a forzar pases largos, pases buscando la espalda del defensor y aprovechar la explosividad de los extremos y de los atacantes. Efectivamente, es que el problema del Granada es que no consiguió dar 3 pases seguidos en casi ningún momento del partido. Creo recordar que la primera jugada en la que, bueno, se dan pases cómodamente por parte de nuestro equipo fue en el minuto 65, alrededor de la mitad de esa segunda parte, y eso es una muestra de eso, de lo complicado que fue el planteamiento de Osasuna, en el sentido de que no nos dejó estar cómodos, no nos dejó encadenar pases, y nos costó mucho trabajo. Aparte, evidentemente, como ya hemos señalado reiteradamente, esa ausencia en el centro campo que nos imposibilitó el ser más precisos en esa parte. Además, unas ausencias en centro campo que, bueno, fueron sustituidas por Alberto Martín y José Antonio González. ¿Qué te pareció José Antonio González? Que, si no me equivoco, era el segundo partido oficial en Liga que disputa esta temporada. Sí, para mí fue sorprendente realmente la alineación de González. Para mí no hizo un mal partido realmente. De hecho, Diego Martín en rueda de prensa también lo alabó, dijo que hizo una buena labor, quizá manchada por ese error desgraciado que tuvo, en el cual también se lesiona, parece. Pero para mí no hizo mal partido, lo que pasa que era un escenario muy complicado, contra un rival muy difícil, en una circunstancia que no le favorece para ver su mejor versión como jugador. Pero yo espero mucho de este jugador, supongo que nos ayudará de aquí en adelante. Y bueno, Diego Martínez había comentado en la previa del partido que había sido la semana más difícil precisamente por eso, porque no sabía con qué jugadores iba a disponer, y por tanto pues iba a ser una alineación complicada de confeccionar. De hecho, es que ese fallo que comentas de González, que bueno, para el que no haya visto el partido aún o la acción, pues bueno, simplemente despeja mal
un balón que despeja hacia el centro y raso, un despeje raso, y nada, pues la bola le cae a Rubén García, y Rubén García con una calidad espectacular, también hay que decirlo, consigue superar a Rui Silva con un gran chut. Sí, fue una concatenación de errores, ¿no? Porque primero para mí hay un fallo de comunicación entre González y Rui Silva, que yo creo que el portero sí que pide, digamos, ir a por el balón, pero González decide despejar. Sí, de hecho eso parece que se lo recrimina el propio Rui Silva, ¿no? Efectivamente. Y luego, como bien has comentado, pues en ese golpeo un poco fallido, que parece que incluso se termina lesionando, el balón le cae a Rubén García, que tenemos que decir que define magistralmente con un disparo bellísimo. Y bueno, imposible para Rui Silva. Aún así, yo diría que José Antonio González ayer fue quizá lo mejor del Granada. También puede ser porque, bueno, como era así un chaval, pues tampoco había muchas expectativas de que pudiera llegar al nivel de Montoro ni de San Emeterio, pero hombre, yo creo que la verdad fue un partido más que correcto, y de hecho quizá el mejor momento del Granada, que fue en la primera parte, cuando mejor aguantó a los Osasuna, se debió principalmente a esa facilidad con la que José Antonio González parecía que estaba disputando el partido. Sí, puede resultar irónico que, digamos, el jugador que cometió el error que propició el gol de Osasuna fuese el mejor del Granada, pero para mí sí, y además es un poco lo que tú comentas, de que quizás no teníamos tantas expectativas en él porque no lo habíamos visto tanto, y fue un partido más que correcto, en el que más que cumplió, y quizá manchado por ese error, pero que desde luego yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar a González, porque es un gran futbolista, y seguro que con el buen partido que hizo va a tener más oportunidades, especialmente si sigue habiendo ausencias en el centro del campo. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. A pesar de la incorporación de la que próximamente hablaremos de Ramón Acede, el jugador que pertenecía al Lugo, perteneció hasta el pasado fin de mercado invernal, pues bueno, José Antonio González por lo menos demostró en el Sadar que puede ser un jugador muy a tener en cuenta por parte del entrenador. Sí, desde luego. Es un jugador que tiene mucha visión de juego, que tiene buen pie, buen toque de balón, y que defensivamente también hay que decir que trabajó mucho, se sacrificó en un escenario muy complicado y en el que se exigía mucho desde el punto de vista físico, con lo cual hay que alabar el trabajo en todos los aspectos con y sin balón de González. Sí, además pasando también ya de medio campo a defensa, algo que no se veía desde hace muchos partidos era ese caos un poco defensivo, sobre todo por los miembros de la zaga, los 4 defensores. Sobre todo ya en la segunda parte, veíamos muchos fallos de concentración, ¿no? Iban 2 jugadores a despejar un mismo balón y ninguno acababa despejando, por un pequeño lío. No sé qué te pareció eso. Sí, quizás eso fue lo más sorprendente desde el punto de vista del Granada, porque igual que en el centro del campo había ausencias, la defensa era la que estamos acostumbrados a ver. Y para mí, tanto Martínez como Germán no mostraron esa seguridad que suelen mostrar, no tanto desde el punto de vista defensivo, sino precisamente con balón, ¿no? Iniciando ese trabajo de sacar la pelota jugada, no estaban tan seguros ni tan cómodos, y cometieron errores un tanto infantiles, alguna falta un poco ilógica que se podía evitar. También Germán estuvo un poco condicionado con esa amarilla que recibió pronto. Pero es verdad que desde el punto de vista defensivo, quizá el jugador que más destacó precisamente fue Quini, y más por lo que aportó, aunque fuese poco, en la parte ofensiva, más que en su faceta principal, que es la de defender. Sí, y bueno, desde luego, como estamos diciendo, yo sobre todo noté esa inseguridad defensiva, llamémoslo así, en la segunda parte, porque en la primera sí es verdad que tanto Martínez como Germán pues estuvieron en su línea, despejando balones, achicando agua, como se suele decir, de todos esos envíos de los Osasuna. Un Osasuna que mostró también unos jugadores arriba que ponían en peligro muchas veces a la defensa del Granada. No sé si hubo algún jugador que te llamara más la atención por parte del equipo local. Sí, pues, hombre, es fácil destacarlo a Rubén García, el autor del gol, pero es que además tanto Yagoba como Diego Martínez lo destacaron en rueda de prensa. Es que hay veces que hay jugadores que hacen una genialidad y todos los planteamientos y toda la preparación que ha llevado para el partido pues cae en saco roto porque un jugador decide hacer un golpeo, en este caso fabuloso, y romper todo. Yo me quedaría con él, aunque es verdad que digamos que para mí lo que destacó de Osasuna fue el bloque, un equipo que presionó mucho, que estuvo muy solidario y que además elegía bien los momentos en los que, cuando no conseguía hacer efectiva su presión, replegaba bastante bien, con lo cual era muy difícil de meterle mano.
Vamos a repasar enseguida la lista de resultados de lo que ha dado esta jornada, pero antes también me gustaría resaltar la gran labor, sobre todo ofensiva, hemos comentado Rubén García, pero también de Villar, ¿no? Un delantero que está poniendo en peligro a todas las defensas en esta temporada y el Granada no iba a ser menos. Sí, bueno, Juan Villar es un jugador que tiene mucha movilidad, que tiene un gran remate, es un jugador muy peligroso en el área y desde luego que fue un incordio totalmente para los defensas, especialmente eso con esa amarilla de Germán que le obligó, ¿no?, a ser más comedido a la hora de defender y sí que nos creó muchísimos problemas. Además, un jugador que encontraba con facilidad su espacio en el área y cómo posicionarse. Se me viene a la cabeza ahora una acción de un centro lateral que va buscando precisamente la cabeza de Juan Villar y que, bueno, está solo en el área, pero bueno, al final una cabeza también salvadora de Germán pues consigue despejar ese balón a saque de banda, pero vaya, podría haber sido el 1-0 mucho antes y haber empezado a decantar el partido. Sí, es que Juan Villar además es eso, es un jugador que es muy inteligente en sus movimientos, que sabe bien dónde posicionarse para rematar y además remata bastante bien tanto con la cabeza como con las dos piernas, con lo cual es un delantero bastante completo y que desde luego nos puso las cosas muy complicadas. Que es uno de esos delanteros que decimos que tiene instinto, ¿no?, que se coloca bien en el área, que es listo y que sabe ver bien dónde va la jugada. Sí, el ratón de área. Efectivamente. Un ratón de área. Vamos a repasar ya esa lista de resultados de una jornada que, bueno, nos ha dejado sobre todo muchos pinchazos de parte de lo de arriba. Ahora lo iremos viendo porque la jornada se abrió el pasado viernes con un Málaga 1, Almería 1, un derbi donde la Almería consiguió sacar un punto de la Rosaleda en el minuto 91. Ya en el día del sábado, Numancia 3, Lugo 0, Córdoba 1, Albacete 3, Majadahonda 1, Nastic 0 y Deportivo de La Coruña 0, Tenerife 0. Ya en el día del domingo, Mallorca 2, Alcorcón 0, Oviedo 2, Cádiz 1, Osasuna 1, Granada 0, Reus, bueno, 0-0 con el Elche, aunque ya este partido no cuenta porque no se disputó. Extremadura 0, Sporting de Gijón 3 y bueno, falta un partido que es el que se está jugando ahora mismo entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Zaragoza, que va 0-0. No sé qué te ha parecido esta jornada, ¿qué partido destacarías? A mí me llamó mucho la atención la derrota del Cádiz contra un Oviedo que viene lanzado y que comentábamos cuando nos tocó enfrentarnos a ellos, que son un equipo que tiene un potencial ofensivo bárbaro. De hecho consiguió pues otra vez marcar 2 goles. Además coincidió con el debut de Machís en el Cádiz, que anotó un bello gol con una buena jugada, una pared. Y bueno, también hay que poner el acento evidentemente en los encuentros que nos atañen en cuanto a los equipos que están cerca de nosotros, como esos pinchazos del Deportivo de La Coruña, ¿no?, por ejemplo. También la victoria del Sporting me llamó la atención, con mucha autoridad contra una Extremadura que bueno, es un equipo que a nosotros nos puso las cosas muy difíciles y sin embargo el Sporting pues anotó un 0-3. O sea que, bueno, una jornada interesante en la que parecía que podíamos recortar o mantener distancia y sin embargo hemos perdido un poco. Sí, vaya, sobre todo yo destacaría ese empate de Deportivo y Málaga, puesto que eran con rivales a priori inferiores, sobre todo el Deportivo, que era con el Tenerife, por lo menos a raíz de verlos situados en la tabla. Y bueno, pues el Málaga también, un poco de mala suerte, lo que se suele decir, pero bueno, al final el Almería en el minuto 91 conseguía arrebatarle los 3 puntos con un gol de Luis Rioja. Y bueno, eso dejaba la clasificación bastante apretada y la deja ahora, que la vamos a ver en cuanto sea posible. Y bueno, no sé si destacarías algún partido más. El Alcorcón, por ejemplo, perdió en Son Mox con el Mallorca por 2-0. Sí, un Mallorca también que viene bastante lanzado, con un Lago Junior que provocó un penalti. De nuevo, este jugador llama mucho la atención. En casi todas las jornadas vemos que hay una participación suya en los goles del Mallorca. Y el empate que decías del Málaga también es muy curioso porque señalábamos la semana pasada que era un partido interesante, un derbi andaluz, y el Málaga parecía tenerlo controlado, se adelantó en la primera parte con un buen gol de Adrián, y de hecho fue el típico partido de que el que perdona lo paga. El Málaga no consiguió anotar el segundo gol y la última jugada de la Almería, como bien has señalado, pues le sacó ese punto al Málaga, para mí sorprendente, pero que indica de nuevo la igualdad y la dificultad que hay en segunda división. Sí, de hecho, siguiendo por el tema de la igualdad que se ve cada jornada, por ejemplo, la remontada del Albacete frente al Córdoba en el nuevo Arcángel, un Córdoba que había empezado ganando el partido con un gol, 1-0,
Y bueno, pues en la segunda parte el Albacete empieza a embotellar al Córdoba en su área y al final con algún tanto de Zozulia pues se pone por encima en el marcador. El Córdoba que sigue sin levantar cabeza, así a priori. Sí, Zozulia además un delantero que ya sabemos que tiene mucho potencial ofensivo, que anotó un bello gol de cabeza y que, bueno, que sigue manteniendo al Albacete en una posición pues muy alta en la tabla. También comentar, me pareció muy interesante el partido del Rayo Majadahonda, que fue la primera victoria desde que se mudó de estadio. Estaba jugando los partidos en el Wanda Metropolitano, ahora juega en su estadio, digamos, local, y ganó el partido por 1-0 con un bello gol de chilena que le recomendamos a los espectadores si lo pueden ver porque es espectacular. Por supuesto, como ya saben, todos los resúmenes de los partidos disponibles en el canal de YouTube de la Liga. Vamos a repasar ya cómo está la tabla, una tabla que se ha apretado muchísimo después, sobre todo, de ese pinchazo del Granada en el Sadar. Aún así, a pesar de ese pinchazo, el Granada continúa líder con 44 puntos, pero ojo que tenemos ya un triple empate impresionante, puesto que justamente por debajo Málaga y Osasuna con 44 puntos, que bueno, por temas de goles y de gol average, pues el Granada se sitúa todavía en la primera posición. Más abajo le siguen Deportivo de La Coruña con 43, Albacete 42, que bueno, todavía no le han sumado los puntos de ese partido del Reus, creo que se suman a final de temporada. Alcorcón 38 puntos para cerrar esa zona de promoción, y ya fuera de la zona de promoción, Mallorca con 37, Real Oviedo 36, Cádiz 35, Sporting de Gijón 33, Almería 31, Numancia 30, Las Palmas 29, que bueno, está jugando todavía, a ver si se lleva el punto o no, Tenerife 27, Zaragoza 26, Lugo 26, Rayo Majadahonda 26, Elche 25, y ya en esa zona roja de descenso, Extremadura con 22, el Reus con 21, que bueno, casi que no lo tenemos ya en cuenta, ¿no?, debido a su expulsión del fútbol profesional, Córdoba con 18 y Nàstic de Tarragona con 17. Sí, bueno, lo que llama la atención es precisamente que el Granada sigue siendo líder a pesar de perder y lleva unas jornadas que tampoco suma 3 puntos, con lo cual eso refleja la igualdad y la dificultad que hay en esta competición de sumar de 3 en 3 en este caso. Sí, de hecho parece que coincide ese, podríamos llamarlo estado de baja forma o de mala suerte, como quieran llamarlo, del Granada, con otros malos estados del resto de equipos de arriba, como estamos viendo que el Málaga y el Deportivo llevan bastantes semanas pinchando, que no consiguen sacar todos los partidos, así que la liga es que está súper apretada. Sí, además es que conforme pasan las jornadas y quedan menos puntos por disputar, suben las urgencias, ¿no? Y es más complicado aún si cabe ganar tanto fuera como en casa, como local. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de nuevo en 7TV, en minuto 91, que tenemos que analizar muchas cosas, entre otras el próximo rival del Granada, que tendrá lugar el próximo domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes, un partidazo ante el Deportivo de La Coruña. Estamos aquí enseguida. Seguimos aquí en minuto 91, 7TV. Gracias por seguir después de la publicidad. Para los que se acaben de incorporar, hemos estado comentando esa derrota del Granada en el estadio de El Sadar. Y bueno, vamos a ir analizando la próxima jornada porque al Granada le viene un rival súper duro como es el Deportivo de La Coruña. Sí, comentábamos la semana pasada que el calendario que nos toca ahora es muy complicado. Efectivamente nos enfrentamos a un rival que, aunque no ganó su último partido, pues está en los puestos de arriba y desde luego es un candidato a subir a Primera División, tanto de manera directa como disputando el playoff, así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver esos partidos que vamos a tener en la próxima jornada, ya la número 25 ya de 42. Vamos entrando ya quizá en la mitad del campeonato, una jornada que nos va a dejar muchísimos encuentros por la parte de arriba, sobre todo por los puestos de arriba. Por ejemplo, el partido que abre la jornada este viernes a las 9 de la noche, Sporting de Gijón Osasuna. Ya en el día del sábado, Elche Oviedo a las 6. También a las 6 Extremadura Rayo Majadahonda, a las 8 Tenerife Córdoba y a las 8:30 Lugo Zaragoza. Ya en el día del domingo a las 12 del mediodía Alcorcón Cádiz, Albacete Mallorca a las 4, a las 6 Almería Numancia, a las 6 también ese Granada Deportivo de La Coruña y cerrando la jornada a las 8 Málaga Las Palmas. O sea, parece ser que la jornada se divide un poco, ¿no? El sábado los partidos por los puestos bajos, ¿no?, por la permanencia, y el domingo por los puestos de arriba, por el ascenso. Desde luego todos los partidos son muy interesantes. Yo destacaría ese Sporting Osasuna, por ejemplo, el Albacete Mallorca y el Málaga Las Palmas. Hombre, evidentemente el más interesante para nosotros es ese Granada Deportivo de La Coruña.
pero desde luego que es una jornada, como dices, en la que se enfrentan muchos equipos de arriba con otros que están más en la parte baja, pero no dejan de ser interesantes porque todos necesitan los puntos y van a ser partidos con mucha intensidad, seguro. Además, yo diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el Granada no es que se la juegue porque quedan todavía mucho y está muy bien posicionado, pero sí que este partido contra el Deportivo puede ser una auténtica final, sobre todo después de ver esa derrota contra Osasuna o ese empate ante el Extremadura en casa. Bueno, Diego Martínez dice que hay que mantener esa línea de humildad de trabajar partido a partido y hasta que no queden 5 o 6 jornadas no definir el objetivo, pero evidentemente estamos soñando desde hace mucho tiempo, somos líderes y por qué no soñar con a lo mejor disputar el playoff, con lo cual sí que en ese sentido puede ser un partido muy interesante, también con el gol average, si tenemos en cuenta que puede ser un rival directo en este sentido. Y obviamente es un partido que después de esta derrota y del último empate es una final en el sentido de que necesitamos sumar, encontrar sensaciones y especialmente marcar gol, porque llevamos 2 partidos que no estamos inspirados de cara a puerta y aunque sea en ese sentido necesitamos cambiar la dinámica. ¿Qué te esperas de este Depor? ¿Cómo crees que va a jugar en los Cármenes? Un Depor que recordamos que va a traer seguramente en sus filas a 2 ex granadinistas, primeramente Pedro Sánchez, que estuvo el año pasado aquí en Granada y que en verano recaló en la fila del Depor de La Coruña, y otro también, uno que ha firmado ahora procedente del Extremadura en este mercado invernal, como es Íñigo López, un central que nos trae muy buenos recuerdos. Desde luego Íñigo López, un viejo conocido, como dicen, y un jugador al que le debemos mucho, que le deseamos lo mejor en su carrera, aunque evidentemente que este domingo no gane, por favor. Pero sí, desde luego, bueno, un Deportivo de La Coruña que es un rival durísimo y que yo creo que va a competir con el Granada por llevar el peso del partido. No como otros rivales que vienen a visitarnos, por ejemplo el Extremadura en el último encuentro, que se conformaba pues con el empate y fue un poco ramplón, por así decirlo, sin faltar al respeto. Pero yo me espero del Deportivo un equipo que quiere tener la pelota, que quiere tener las ocasiones y que no se va a arrugar desde luego ante el Granada, a pesar de que seguimos siendo líderes. Sí, bueno, un Deportivo que bajó, recordamos, la pasada temporada, esta Liga 1-2-3, y que claramente su objetivo, debido a presupuesto y aspiraciones, es subir a Primera División, sea como sea, ya sea en ascenso directo o sea mediante el playoff de promoción. Además, un Depor que cuenta con muy buenos jugadores. Por ejemplo, podemos destacar Quique, el delantero que estuvo el año pasado en Almería, que está marcando la mayoría de los goles del Depor. Sí, desde luego Quique es el peligro que todos tenemos señalados en cuanto a los jugadores que tiene el Deportivo de La Coruña. También Nahuel, que si no me equivoco ha sido una incorporación reciente, que es un jugador muy interesante, que tiene mucha velocidad, que tiene un buen remate. Y bueno, es un equipo en general que línea por línea, como bien dices, es un recién descendido y es un equipo que tiene muchísima calidad, que tiene muchísimos recursos. Y bueno, de hecho, el partido que jugamos allí en Riazor fue uno de los partidos en los que el Granada ni siquiera se atrevió a ser un poco lo que solía ser, ¿no? Con lo cual es un rival al que se le tiene mucho respeto también porque es un histórico de Primera División y que ya digo que nos pondrá las cosas muy complicadas, aunque ojalá seamos capaces de mostrar nuestra mejor versión, además porque Diego Martínez es del Celta de Vigo, con lo cual puede que esa rivalidad un poco que tiene con el Depor le motive para plantear un partido más agresivo. Esperemos que, bueno, a nivel de agresividad no sé cómo decirlo, no se lleve a cabo un derbi gallego, ¿no? No, agresividad en el sentido de con más ganas todavía si cabe de quitarle los puntos a ese rival suyo, ¿no? Desde el punto de vista futbolístico y la rivalidad, pero siempre el respeto, por supuesto. ¿Dónde crees que está la clave para que efectivamente Diego Martínez y el Granada consigan los 3 puntos ante el Depor? Pues para mí va a estar en el balón parado. No sé, a veces... bueno, todos los equipos en segunda división tienen mucho poderío aéreo y a veces es la debilidad, como por ejemplo el Elche, al que conseguimos meterle mano desde esa faceta, pero esto es una cuestión más de feeling, ¿no? Como decía Guardiola, yo tengo la sensación de que este partido se va a definir por un balón parado y no sé si a favor del Granada o del Deportivo, pero me da esa sensación por el tipo también de jugadores que tiene cada equipo de que se va a decidir en un balón parado.
Lo comentábamos también ayer por aquí, entre redactores, en fin, entre compañeros, que el Granada, dada la importancia de este partido ante el Depor, debería pensar alguna forma de llenar el campo, ya con alguna promoción de algo. No sé cómo lo ves, porque evidentemente yo creo que hace falta una olla a presión desde el minuto cero. Sí, sí, desde luego sería muy interesante, Ángel, eso que propones. Evidentemente hacemos llamamiento a la afición, sea cuáles sean los precios y las promociones que el club ponga a disposición, pero evidentemente sería una buena idea convocar al máximo público posible, porque igual que nosotros hemos sufrido esa presión del público de Osasuna en la última jornada, si nosotros como público podemos ser un factor diferencial para apoyar a nuestro equipo, pues bienvenido sea. Y sí, ojalá sea otro factor para ayudar al equipo y que sume los 3 puntos. Sobre todo porque ese partido va a ser una oportunidad de oro, una oportunidad de lujo, tanto para recortarle, o bueno, no recortarle, sino para ampliar la ventaja en 3 puntos con respecto al Depor, pero también para sacarle más ventaja al resto de rivales directos, porque estamos viendo que en esta jornada muchos se van a enfrentar entre sí o tienen partidos complicados. Por ejemplo, el Osasuna visita el Molinón, el Alcorcón recibe al Cádiz, el Málaga recibe a Las Palmas, que nunca es un rival cómodo. El Albacete recibe al Mallorca, o sea, es una gran oportunidad para sacar un buen colchón. Sí, sí, desde luego, es una oportunidad de oro, como bien dices, también para el golaveras, porque bueno, allí empatamos a 0, con lo cual si ganamos el partido pues tenemos ganado el golaveras también. Bueno, ¿con el Depor dices? Con el Deportivo de La Coruña. Bueno, allí perdimos en Riazor, 2-1. Es cierto, es cierto. Ahí perdimos que bueno, fue lo que tú has comentado, ¿no? Un Granada que salió con mucho miedo, sí, ahí en Riazor, ante la presión de un grande. Pero, y bueno, al final un golazo de Montoro de falta, pero que no nos podemos llevar ni un punto. Cierto, no, pero yo creo que una victoria, bueno, depende de cómo sea esa victoria, claro, evidentemente, pero que sería interesante ganar el partido también en ese sentido, en el sentido del golaveras. Y como bien señalabas, hay muchos equipos que juegan entre sí, que están en esa parte alta y que ojalá nosotros consigamos distanciarnos un poco más de ellos, claro que sí. Un partido en el que puede debutar la última incorporación del Granada en este mercado de invierno, que llegó a 1 minuto del cierre del mercado el último día. Y bueno, esa incorporación fue la de Ramón Aced, un centrocampista defensivo, pero bueno, también físico, que se incorpora bien al ataque, con buen manejo de balón. Podríamos decir quizá un perfil parecido a Koundé, a mí se me ocurre. Y bueno, que llegó del Lugo, como digo, a 1 minuto del cierre del mercado por una cantidad de 300.000 euros y además con un bonus para el Lugo de 250.000 euros en el caso de que el Granada consiga ascender a primera. Como vamos... no sé cómo decirlo, Montoro todavía no está recuperado 100%, no sabemos su disponibilidad para este partido. Fede San Emeterio sí que llega ya después de haber estado sancionado. No sé si Aced crees que puede debutar. Pues es posible que sí, como comentaba, si no nos equivocamos, fue la última incorporación de este mercado de invierno en segunda división. Es un jugador interesante que puede actuar tanto de interior como de pivote, es verdad que tiene una buena capacidad física, también tiene un buen desplazamiento de balón. Es un jugador interesante que puede aportar mucho y que precisamente, como señalas, dadas las ausencias en el centro del campo, pues puede participar. Desde luego yo creo que si si San Emeterio está disponible va a ser titular y habría que ver si Aced puede ser su acompañante. Es una buena posibilidad porque tampoco González igual no llega dado esa lesión, ese percance que tuvo. También puede ser que juegue Alberto Martín o incluso Nico Aguirre, que también arrastraba molestias y por eso no jugó en Osasuna, pero desde luego que es una buena oportunidad para ver a Aced. Es verdad que es un partido complicado y que lleva pocos entrenamientos, pero bueno, puede ser una buena oportunidad para él y que veamos cómo rinde este futbolista y cómo se adapta al Granada. Aced, que bueno, se crió profesionalmente en el filial y luego en el primer equipo del Almería y bueno, hace 1 año y medio pues recaló en el Lugo, un club en el que ha estado, como decimos, hasta este mes de enero. Y bueno, efectivamente un jugador que yo creo que puede aportar mucho al Granada, sobre todo ofensivamente, porque también es verdad que con este fichaje quizá la dirección deportiva del club quería un poco como encontrar o intentar paliar esa baja de Montoro cuando está lesionado o cuando está sancionado. Sí, además es que es un jugador que lo que aporta es mucha llegada desde el centro del campo, que es una característica que tiene Montoro y que no tienen otros jugadores, quizá como San Emeterio, por ejemplo. Claro, a eso iba, que este fichaje de Aced tiene pinta que es como para conseguir algo que no tenía el equipo antes. Efectivamente, sí, es un centrocampista. Bueno, José decía
la semana pasada que si él pudiese elegir un fichaje, elegiría a un jugador para ese centro del campo. Parece que la directiva o la dirección deportiva lo escuchó y además me parece muy razonable, porque sí, faltaba algo en ese centro del campo. Hemos visto precisamente que en Osasuna nos faltaba algo y es un jugador, como bien señalas, que aporta algo diferente, esa llegada, también esa presencia en el centro del campo, y que ojalá pues nos ayude de lo que queda de temporada. Te voy a preguntar, David, por esa posible alineación, esos posibles 11 jugadores que puede sacar Diego Martínez ante el Deportivo de La Coruña. Podemos empezar, si quieres, sobre todo hablando del centro del campo, porque parece que tanto portería como defensa la cosa está clara. Sí, bueno, quizás la parte de atrás no lo sabemos todos de memoria, con Ruiz Silva, Kini, Germán, Martínez y el lateral derecho, Víctor Díaz. Y efectivamente, las dudas están en el centro del campo. Como comentábamos, para mí, si San Emeterio llega y está bien, será titular. Sí, bueno, San Emeterio sobre todo era por sanción, por lo que no pudo jugar aquí. En principio no tiene ninguna molestia, así que bueno, no debería de tener problemas para jugar ese partido. Pero... Perfecto, pues contamos con San Emeterio. Luego esa duda es... Quizá, pues, para mí hay tres nombres que pueden ocupar esa posición en el centro del campo, que son Aced, Alberto y Nico, porque no cuento con González, porque tampoco sé cómo se encuentra. Y para mí, ya que estamos hablando de Aced, pues voy a apostar por él. Yo en esto la verdad me suelo equivocar bastante, pero el que acierta es Diego Martínez, que es el que importa, ¿no? Entonces, Aced en el centro del campo, y arriba pues veremos. También hay bastante duda porque no sabemos si Ojeda puede ser ya titular, a lo mejor. Siempre decimos Vadillo suele ser fijo, Ramos suele ser fijo, y esas otras dos posiciones pues quedan para Pozo, Vico, Ojeda en este caso. Veremos a ver quién dispone Diego para este partido. Sí, bueno, ¿tú por quién apostarías si fuera Diego? Porque, bueno, Puerta ni siquiera lo han mencionado, parece sí, bueno, que él... Porque, bueno, como va arrastrando un momento, pues, bueno, donde parece que no le salen las cosas al jugador almeriense. Bueno, yo siempre apuesto por Vico. A mí personalmente me encanta Vico, y además siempre considero que para este tipo de partidos, precisamente en lo que el balón parado puede ser importante, es un buen lanzador, pues me parecería una buena idea. De hecho, en el partido contra Osasuna fue una buena variante la de colocar a Vico, porque estuvo un poco trabajando en esas dos posiciones, tanto de centro del campo como un poquito más arriba. Dado esa ausencia que teníamos en el medio, a veces se incrustaba y fue interesante dentro de lo que cabe. Por lo tanto, yo sí apostaría por Vico. Puertas para mí también es posible que sea titular, y creo que ya lo habríamos dicho todos si incluimos a Ramos, que puede ser, o que yo creo que si está bien físicamente pues será el 9 titular como es de costumbre. Sí, también además porque, bueno, aunque no esté marcando ahora mismo muchos goles, pero bueno, al final siempre, si está bien físicamente, hace un trabajo encomiable allí arriba, y parece que mejor que Rodri. Rodri también, cuando sale, sobre todo de revulsivo, aporta mucho, pero para empezar de titular, quizás Ramos mejor, ¿no? Sí, bueno, de hecho, incluso diría que Rodri en el último partido para mí tendría que haber entrado antes, todo hay que decirlo. Pero es verdad que, bueno, evidentemente Ramos es un jugador más contrastado, que tiene más experiencia. Y bueno, igual, si entra Rodri de titular tampoco nos deberíamos sorprender, porque es un jugador que tiene muchísima capacidad, muchísima calidad, que también presiona, baja el balón, pero parece que Ramos es el titular a priori. Vamos a hablar también de este mercado de fichajes de invierno, ¿no? Que, bueno, nos ha dejado muchísimos movimientos. No sé si estaba por ahí el dato de un millón, tengo por aquí de nuestro equipo de documentación, 90 fichajes y casi 1,5 millones gastado en total durante este mercado estival. Sí, bueno, para mí, con respecto a la temporada pasada, parece que ha habido bastante cambio, en el sentido de que ha habido mucho más movimiento a priori. Y desde luego, como tú comentas, ha habido incorporaciones muy interesantes. También hay que tener en cuenta que el hecho de que el Reus desaparezca ha generado que haya más movimiento, porque hay muchos jugadores que han salido y que se han incorporado a otros equipos de segunda. De hecho, el Reus ha sido el equipo que más bajas ha tenido, obviamente, que creo que en total han sido 7, como puede ser el caso de Querol, Catena, que ha ido a primera, Gusledes, que ha recalado en el Numancia. Un fichaje muy interesante, para mí de los mejores que se han podido hacer en este mercado. Sí, bueno, al final el Reus ha sido un equipo como que ha abastecido al resto de conjuntos que buscaban una incorporación además barata, porque si no me equivoco no han tenido que pagar traspaso, con lo cual eso es lo que digo, que ha generado que haya más movimiento. Para mí, por ejemplo, también destacaría la incorporación de Manu del Moral al Rayo Majadahonda, un jugador que tiene muchísima experiencia, que tiene mucho gol, de hecho ya ha marcado, si no me equivoco, con el Rayo Majadahonda, y que es una incorporación interesante para un equipo que a mí me gusta, simpatizo, y que es un club humilde.
También, por ejemplo, la incorporación de Alex Alegría al Sporting de Gijón, al cual también se suma Ibi, que le estuvimos comentando que podía acabar en el Granada y finalmente ha acabado en el club. Sí, parecía, hace algunas semanas parecía que estaba todo preparado para que Ibi llegara a Granada, pero bueno, al final parece ser que con la llegada de Ojeda pues se enfrió un poco esa posibilidad y el club prefirió pues ir a por Acede para mejorar ese centro del campo. También para hacerle un guiño a José, muy llamativa la incorporación para mí de Machís al Cádiz, un jugador que para mí el año pasado fue el mejor jugador o el jugador más desequilibrante de segunda división. Y bueno, una noticia para mí negativa, que lo incorpore un equipo que en teoría va a competir contra nosotros por esos puestos quizá de arriba y por tanto eso, Machís es un jugador muy interesante también. Sí, hablabas también de Manu del Moral antes, que bueno, ha cambiado Extremadura por Majadahonda y la cosa es que el Extremadura ha sido el equipo que más altas ha recibido, pero que también ha sido de los equipos que más bajas ha tenido también. Has hablado de Manu del Moral, hemos hablado, o hablamos la semana pasada de Enrique Gallego, ¿no?, que se marchó al Huesca, y bueno, pues el Extremadura, pues intentando paliar un poco esas importantes bajas, pues ha fichado a jugadores muy interesantes como pueden ser Javi Álamo, Castro para la portería, José Antonio Reyes, una leyenda española del fútbol español, Ortuño, un ex granadinista y también ex del Cádiz. No sé qué te parecen estos fichajes. Sí, comentamos la semana pasada que esa baja de Gallego va a ser muy importante para Extremadura y ha conseguido también una buena cifra económica, con lo cual ha reestructurado un poco esa zona de ataque. Precisamente yo destacaría Reyes, que ya lo comentamos, y como acabas de decir, a Ortuño, que es un jugador que nosotros conocemos, un jugador muy interesante, que tiene bastante gol, que pelea y que yo creo que para la Extremadura, yo creo que le va a sacar un buen rendimiento a Ortuño. Y sí, bueno, la verdad que ha habido mucho movimiento. También podíamos comentar Mutari, que ha acabado en el Albacete. Sí, para mí es la sorpresa. Sí, la verdad que sí, porque, hombre, un jugador con una Champions en su haber, un Mundial de Clubs, con el Inter, que ha jugado también en el Milán, en fin, que ha jugado en equipos muy top, podríamos decirlo así, de Italia, pues hombre, que recale ya en Albacete, pues es una curiosidad. Estaba sin equipo. Sí, es un fichaje curioso. Tuvo una etapa hace no mucho tiempo, si no me equivoco, en el Deportivo de La Coruña, precisamente. Es un jugador, como bien has comentado, pues muy contrastado, con títulos, si no me equivoco, tiene 34 años. Y bueno, desde luego al Albacete le puede aportar esa experiencia y desde luego es un jugador interesante, tiene buen golpeo de balón, es un jugador que, bueno, aunque tenga una edad avanzada desde el punto de vista físico, pues tiene mucha presencia en el centro del campo. Y veremos a ver qué le aporta a un Albacete, que está siendo una de las sorpresas positivas este año. Sí, habrá que ver, bueno, si Ortuño, Ortuño, Muntari. Claro, Muntari, a ver si se asocia bien con Zozulia, quería decir, si consigue realmente, pues, aportar para el ataque albaceteño. Un fichaje también que me ha llamado mucho la atención es la cesión por parte del Atlético de Madrid hacia el Málaga del portero Axel Werner, que bueno, al principio parecía que iba como para portero suplente, ¿no?, para discutirle un poco ese puesto a Adán, pero bueno, al final pues parece ser que ha regalado en Málaga. Sí, si no me equivoco, estaba cedido hasta ahora en el Huesca, pero tampoco contó con minutos y entonces el Atlético de Madrid ha decidido pues cederlo, ¿no? De todas formas, no creo que tenga muchos minutos porque, si no me equivoco, no creo que vaya a ser titular, pero bueno, veremos a ver si tiene más minutos que en el Huesca. Habrá que verlo. Y bueno, también un equipo que ha hecho muchos fichajes ha sido el Nástic de Tarragona, el colista, que bueno, para intentar reflotar un poco la situación, que ha traído a 10 futbolistas, como bueno, puede ser Palanca, Kanté, Imanol García, y una que me llama, o una baja mejor dicho, que me llama mucho la atención es la de Manu Barreiro, que se ha ido al Lugo, que yo me acuerdo que vaya, cuando el Granada se enfrentó al Nástic, pues Manu Barreiro fue un futbolista, ¿no?, que ponía en problemas a la defensa, un buen atacante, y bueno, pues parece que el delantero pues ha decidido cambiar por Lugo. Sí, bueno, el Nástic de Tarragona es el equipo que más incorporaciones ha hecho, si no me equivoco, como bien comentabas, 10. Es el equipo que tenía más necesidades porque se encuentra en una posición muy delicada en la tabla. También hemos comentado que no merecidamente, porque es un equipo que juega bastante bien. Y para mí la ausencia más importante que vamos a tener en esta liga es la baja de Soricaba, que si no me equivoco ha fichado por un equipo de la liga francesa por 4 millones. El Dijon francés por 4 kilos. Y es una pena porque, bueno, comentábamos hace unas semanas que es un jugador muy interesante, con mucha proyección y que daba al Elche pues mucho poderío ofensivo. Una pena que no lo podamos disfrutar en nuestra liga, pero bueno, le deseamos lo mejor, evidentemente,
donde quiera que vaya. Sí, además ha supuesto un mazazo muy grande para el Elche, porque era una baja con la que no contaba el club ilicitano, y bueno, pues al final llegó el Dijon y bueno, pues pagó o abonó la cláusula de rescisión y nada, pues se llevó a Soricaba. Otra baja muy importante que se une a la de Enrique Gallego, al Huesca. La Liga 1-2-3 está perdiendo muchos atacantes gordos. Sí, bueno, eso lo que muestra es que mucho que se critica a la segunda división por ser una liga a lo mejor más defensiva, pues la verdad es que tiene goleadores que inspiran o que sí, que llaman la atención, ¿no? Llaman la atención, exacto, de ligas superiores, por así decirlo. También hay que decir, bueno, el Elche de todas formas sigue contando con Nino, que desde el punto de vista ofensivo es un buen delantero. Es verdad que pierde mucho con Soricaba, pero al menos mantiene a este jugador y veremos a ver qué es del Elche de aquí al final. Además, un Elche que había aportado o había ganado ya en ataque con la incorporación de Nacho Gil, cedido del Valencia, otro jugador que sonó en verano y en invierno para reforzar al Granada y que al final pues acabó en Elche. Sí, bueno, si no me equivoco, Nacho Gil quizás un perfil más extremo, no es tan sí, delantero centro. Sí, yo me refería sobre todo a reforzar el ataque en general del Elche. Es cierto que no es tan delantero centro, pero eso es un jugador extremo de banda que le gusta pegarse a la línea de cal, ¿no? Como se suele decir. No, y que tiene gol también. Y tiene gol y le gusta mucho finalizar jugadas. Sí. Bueno, yo creo que sale perdiendo evidentemente el Elche con la baja de Soricaba, pero bueno, se ha reforzado más o menos bien y veremos a ver de aquí a final de temporada, porque bueno, según decía Pacheta, la mayor dificultad que tenían era precisamente el balón parado, que insisto, será la clave contra nuestro próximo rival, el Deportivo de La Coruña. Veremos a ver. David, ¿cuál crees ya para cerrar? ¿Qué fichaje te ha llamado más la atención o crees que va a tener un mayor papel de importancia en su nuevo equipo? Pues ya lo hemos comentado antes y siento ser reiterativo, pero para mí Machís es la sorpresa además que se incorpora al Cádiz, porque insisto, para mí el año pasado, si no fue el mejor jugador, pues para mí poco le faltó, por lo menos el jugador más desequilibrante de segunda división desde el punto de vista individual. Creo que le puede aportar mucho al Cádiz, que además es un equipo que por cómo juegan los extremos tiene mucha importancia y esperemos que les ayude evidentemente, pero que no le sirva al Cádiz para superarnos a nosotros en la clasificación. Muy bien, pues David Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, Ángel, como siempre. Nosotros volvemos ya la semana que viene y bueno, volveremos el próximo día con todo lo que nos depare ese Granada Deportivo de La Coruña, uno de los grandes, o si no el más partidazo de esta jornada número 26 ya. Así que nada, buena semana a todos y esperemos que nuestro Granada gane. Nos vemos.